En algunas comunidades judías, no es raro encontrar que los padres coloquen talismanes de protección alrededor del cuerpo de los recién nacidos. A los varones hasta el 8º día de vida, que es más o menos cuando se realiza la circuncisión, y a las mujeres hasta el 20º día. También es muy probable que, si prestamos mucha más atención, podamos encontrar en sus habitaciones dibujado un círculo, ya sea con carbón o natrón, las palabras de Adán y Eva, fuera Lilith. Y en las puertas se coloca una placa o se escriben los nombres que aparecen en estos talismanes que se le colocan a los niños como protección, en los cuales figuran los nombres de Senoi, Sansenoi y Semangelov. De esta manera, se cree que los padres buscan defenderlos de las acechanzas de Lilith, evitando así que los dañe con alguna enfermedad o los rapte o cause la muerte de sus hijos. Dentro del folclore cristiano también podemos encontrar que existen narraciones similares, sobre todo en el folclore latino, en los que se busca proteger también a los recién nacidos de ser raptados por duendes, mientras estos no se encuentren bautizados. Podría ejercer algún tipo de similitud, ¿no?, con lo que hemos venido escuchando con respecto a la narración anterior. Pero la pregunta que ahora cae de madura es: ¿qué o quién es Lilith? Bueno, Lilith, conocida como Lilitu por los sumerios, es considerada una figura demoníaca, reina de la noche, diosa de la oscuridad. En la demonología de Mesopotamia fue representada con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de lechuza, resaltando así una de sus características: ser un espíritu de viento. He aquí que encontramos que, según las tradiciones sumerias, a Lilith se la puede encontrar habitando en desiertos, ciudades desoladas o en el mar. Era pues un espíritu hostil que vagaba de noche en busca de niños para alimentarse, malversando el descanso nocturno de los hombres, seduciéndolos a fin de copular con ellos en sueños y así engendrar a los niños demonios, o atacarlos para devorar y beber su sangre. Respecto a esto, hay un dato interesante también en la tradición judía, ¿no? Se comentaba que los hijos que engendraba Lilith, gracias a las emisiones de los varones, se llamaban Shedim, y buscaban atrapar el alma de su padre en su propia tumba. Para prevenir esto, un rabino debía dar 7 vueltas alrededor de la tumba para que el cadáver no sea poseído. Ahora, encontramos también un cierto paralelismo dentro de la figura de Lilith, pues identificamos que de una u otra forma está presente en diversas civilizaciones, jugando casi siempre el mismo rol, pero con sus respectivas particularidades. En Grecia, por ejemplo, se la conocía como Lamia, en la cultura maya como Xtabay, en el folclore popular pues como una sirena, bruja, e incluso se hace referencia a ella como la madre de los vampiros. El relato más antiguo de Lilith se encuentra en el texto de la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita entre el 2500 y 2000 a.C. También se halló un altorrelieve conocido como el relieve de Burney, que data también entre los años 1800 y 1750 a.C. Para situarnos, podríamos decir que está dentro del imperio prebabilónico. En este relieve se plasma a este demonio alado, y actualmente puede ser observado en el Museo Británico. Es el momento entonces de hacer nuestra primera conexión. Con esta antesala nos va a quedar
claro que este mito influenció mucho en el mundo judío durante el cautiverio o el exilio de Babilonia. Ahora, ¿cómo la tradición judía trata de encajar la presencia de Lilith en la narración de la creación bíblica? Este en realidad es un punto muy extenso. Abordarlo tomaría demasiado tiempo. Entonces voy a tratar de ser muy breve y abordar el tema de manera muy somera. Lo primero que se debe aclarar es que en la Torá o en la Biblia, en el relato del Génesis, no existe, y esto lo vuelvo a enfatizar, no existe una referencia directa a Lilith. Toda mención que a ella se realiza se lleva a cabo desde el Talmud y la Cábala judía, en un intento de explicar las narraciones de la creación del varón y la mujer que se encuentran en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. La primera versión del relato de la creación, que vamos a situarnos para que se pueda ubicar en el capítulo 2 del Génesis, se realiza en la época del rey Salomón. Y el segundo relato de la creación, que vamos a situarlo como el capítulo 1, se escribe durante el exilio en Babilonia. Los motivos y razones de estas dos versiones pues eran un tema a abordarse en otra oportunidad. Como ya les dije, ahora solo crearemos el contexto. Como vemos, este es el punto de inflexión, y es aquí donde se plantea un problema para algunos antiguos rabinos sobre las dos narraciones de la creación, llevándolos a desarrollar explicaciones desde el andrógino hasta la aparición de una primera compañera de Adán, en este caso Lilith, que sería la primera compañera de Adán antes de Eva. Entonces, ¿dónde se encuentran estas referencias en torno a Lilith? Pues en este apartado es donde conviene explicar de forma muy breve algo más acerca del Talmud y la Cábala judía. En el Talmud se ha recogido y codificado la legislación, folclore, leyendas, controversias teológicas, creencias y supersticiones, las prescripciones sociales y civiles que han surgido de manera oral en el judaísmo. La Cábala es la mística judía, un libro que cuenta con 5.000 años de antigüedad y es anterior al Talmud. Podría decirse que es una forma judía de gnosis y que apunta a penetrar en el conocimiento de los misterios de la divinidad. Ahora pues, es necesario mencionar que no todas las menciones a Lilith están relacionadas al Génesis. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia se referencia más como un ser maligno, representado con rostros de mujer, largos cabellos y un cuerpo dotado de alas, que causa daño y que era responsable de las emisiones nocturnas de los varones con el fin de engendrar demonios. Por otro lado, entre los años 300 y 400 después de Cristo, en el Génesis Rabab se encuentran eventuales asociaciones entre Lilith y la primera esposa de Adán. Me estoy centrando no en el tema de la Biblia como la que hoy conocemos, sino en las versiones que circulan dentro del pueblo judío. Estamos situándonos, como ya le había dicho, dentro del Talmud y dentro de la Cábala, ¿no? Además de esto, también hay una colección de comentarios cabalísticos que se denominan Yalkut Reubeni, que fue recopilada por R. Reuben Ben Hoscoen, impresa en 1660. En ella se brinda detalles de la creación de Lilith, como que, por ejemplo,
que su creación fue similar a la de Adán, solo que en vez de barro utilizó inmundicia, siendo esta la razón de que se convirtiera en demonio. En otros comentarios se detalla más sobre los desacuerdos entre Adán y Lilith por posiciones de dominación. Estas posiciones de dominación van dentro del ámbito sexual, pues pudiendo leerse diálogos como, por ejemplo: ¿por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba Lilith a Adán, si yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual. Pero ante la intransigencia de Adán, cuenta este escrito, Lilith montó en cólera y pronunció el nombre de Dios, y elevándose a los cielos, escapó del paraíso, dirigiéndose al mar Rojo, donde retozó con muchos demonios, engendrando a innumerables seres malignos. Adán se quejó ante Dios y él mandó a 3 de sus ángeles. Aquí es donde encontramos el nombre de estos ángeles que figuran en los talismanes de protección, ¿no? Y que ya antes había mencionado, que son Senoi, San Senoi y Semangelov. La tarea que les otorgó fue que la trajeran de vuelta al paraíso con su esposo. Y a pesar de las amenazas a las que ella fue sujeta, pues se negó a regresar al lado de Adán y reveló que dañaría a sus descendientes recién nacidos. Pero si alguna vez veía los nombres o efigies de los 3 ángeles en un amuleto, pues prometía perdonar la vida de los pequeños. Antes de retirarse, los ángeles, que accedieron al trato, la conminaron a cumplir con estas palabras. Sin embargo, ello no impidió que Dios hiciera que un centenar de sus demoníacos hijos perecieran cada día. Algunos relatos asocian también a Lilith como la serpiente que tentó a Eva en el Edén, por la profunda envidia que le generaba su relación con Adán. En la tradición judía, Lilith permite introducir el concepto del mal ligado al erotismo y el mal espiritual que puede infundir este. Vuelvo a recalcar, todos estos diálogos a los cuales se ha hecho mención se encuentran dentro de los escritos de la Cábala judía o del Talmud. Entonces es importante mencionar eso. Como ya les dije anteriormente, cada uno de ellos tiene una particularidad, ¿no? Ahora, con esto, pues, ¿qué se podría decir? Que no existe alguna referencia de Lilith en la Biblia tal cual como la conocemos hoy en día. Pues sí hay una referencia a Lilith, pero la única referencia que hay en los escritos bíblicos se encuentra en Isaías, capítulo 34, versículo 14, donde dice: los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. En conclusión, pues queda claro cómo este mito influenció bastante en el mundo judío, ¿no? Durante el exilio en Babilonia. Y aunque se intentó forzar una explicación de su origen dentro del relato del Génesis, pues olvidaron aparecer algunos problemas teológicos de fondo, por nombrar algunos solamente, ¿no? Como por ejemplo la inserción del pecado en el paraíso y las consecuencias que ésta hubiese generado, ¿no? Al parecer se olvidaron de lo que sucedió cuando se comió el fruto prohibido, cuando se desobedeció a Dios. Hubo una ruptura, ¿no? También el tema de los relatos en los cuales se menciona que
pues Dios se descuidó en la utilización de materiales al momento de crear a Lilith, pues también deja mucho que desear, ¿no? La opción de salir volando por sus propios medios al mencionar el nombre sagrado de Dios, como si de un hechizo mágico se tratase, o sea, también deja mucho que desear, ¿no? O sea, sobre todo teniendo en cuenta de que el nombre de Dios no podía ser mencionado de manera tan abierta, ¿no? Sin padecer algún tipo de castigo. Pues se comentaba dentro de los escritos bíblicos y también la tradición judía. Entonces ahí como que hay una suerte de ruptura, ¿no? Una suerte de pasar por alto algunos elementos que son muy importantes, me parece. Lo que sí debe quedar claro es que se trata de un ser demoníaco. O sea, hablar de Lilith es hablar de un ser demoníaco. Pues lo podemos ubicar como un súcubo, pues que está presente hasta el día de hoy, ¿no? Y sigue infligiendo daño y poseyendo almas, ¿no? Un dato a tener en cuenta, por ejemplo, es que su nombre se identifica en varios rituales de exorcismo. Y digamos que este demonio es uno de los que más reincide en las posesiones, junto con Asmodeo y Legión, pues a lo largo de la historia de la humanidad. Quizás sea momento de considerar que no puede ser utilizada como modelo alguno sin alguna consecuencia. Ecce crucem Domini. Es por ello que arrojo este mensaje en una botella al mar digital.